El Señor sea ayudándonos a cada uno de nosotros. Busque usted la palabra del Señor para este día en Hebreos, en el capítulo 2. El versículo del 1 al 4 inclusive. Si usted lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cambié la cosa con lente. El Señor nos revista en esta hora de mucha gracia. Quédese usted sentadito, ahí nomás vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, en esta hora, vamos a usted, Señor, entendiendo que usted es soberano de nuestras vidas. Entendiendo, Señor, que de usted proviene la gracia, Señor. Proviene todo, Señor. Y entendiendo, Señor, nuestra dificultad, Señor, como hombres, que muchas veces, Señor, somos limitados. Yo en lo personal, Señor, soy muy limitado en palabras, Señor. Muchas veces me cuesta juntar, Señor, las palabras. Le pido a usted que usted me revista de su gracia. Le pido a usted que me revista, Señor, de gracia del cielo para poder, Señor, hablar fluidamente. Y que, Señor, haga que este servicio, Señor, sea lleno de su gracia, Señor. Saca toda jactancia, Señor. Saca todo lo malo que esté en este servicio para poder, Señor, hablar tranquilamente de tu palabra. Se lo pido por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. El Señor nos ayude en esta hora. La verdad que ha sido unos días hermosos donde hemos podido gozar de buena palabra del Señor, donde hemos podido conocer más a Cristo, donde estos servicios están todos basados en la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, se cumple un poco el propósito que tiene nuestra iglesia de tener servicios de adoración cristocéntricos. Y creo que el libro de Hebreos nos ayuda plenamente a esto. Yo cuando estábamos dividiendo este libro, estábamos haciendo ese trabajo, en mi mente dije, ojalá no me toque el capítulo 2 ni el 6. Y no sé, ¿acaso alguien me escuchó? Que me... que me tiraron el 2. No, es soberanía del Señor, es la voluntad del Señor. Pero le estoy contando mi pensamiento. Dado que este capítulo es uno de los capítulos más controversiales, es uno de varios más controversiales en el libro de Hebreos. Y fíjese que de 12 comentaristas, solo 2, mire, se me olvidó leer el último, pero creo que solo 2 opinan
en una misma línea, todos los otros dicen distintas cosas. Y la verdad que era muy complejo el poder introducirse a este libro de Hebreos para poder hacer una gramática, para poder tener una explicación y no restarle a lo que el libro quiere decir. Y para poder introducirme quisiera hacer una pequeña introducción de este libro. Va a ser, ojalá no tan larga, traté de resumirlo entendiendo que era un día de la semana. Y el Señor nos dé gracia en poder desarrollar de buena forma este sermón. Bueno, el libro de Hebreos, puedo ver la preocupación que tenía el autor a que estos recipientes entendieran doctrinas fundamentales, como la encarnación, doctrinas que son muy fundamentales para el cristiano. Pero no tan solamente esto, sino que estas doctrinas los llevaran a los que estaban escuchando esta carta a glorificar a Dios con sus vidas. El autor no quería solamente entregar información, sino que el autor también quería que esta información tuviera un cambio en la vida de estos hebreos que estaban recibiendo la palabra del Señor. En este libro, hermano, es tan importante conocer la salvación como al Salvador. Esto es totalmente importante, lo que narra este libro. Y el propósito del autor de Hebreos, uno de los propósitos era confirmar a los lectores en la fe. Debido a que en la audiencia de los hebreos se encontraban tres tipos de personas. Estos tres tipos de personas yo creo que es lo que se encuentra en la mayoría de las iglesias apostólicas. Y estos tres tipos de personas eran los judíos convertidos al cristianismo, los judíos convencidos, esos que dicen ser cristianos, pero que están entre Congoy y los vilos, para que usted me entienda en un lenguaje más cercano, más chileno, y los judaizantes, que estos también se convirtieron en una amenaza también. Ahora, estos también han sido una amenaza en el resto de nuestras vidas, porque hasta el día de hoy estos judaizantes son una amenaza para el cristianismo. Y lo hemos podido ver en muchos debates que han habido de gente que es judaizante y está queriendo judaizar la iglesia cristiana. Esos esfuerzos nunca han terminado. Y los peligros, hermanos, que enfrentaba esta audiencia de esta epístola era el peligro de la apostasía. Esta palabra apostasía en el griego se divide en dos: apo, caerse, alejarse de, estás y rebelarse. Significa. Y esta epístola nos debe llevar, hermanos, a hacernos una pregunta a nosotros. ¿Perseveras en la fe cuando otros la abandonan? Esta pregunta es la que al menos a mí me llevó a hacerme esta epístola. Y quiero ser muy claro en un aspecto, hermano, y que usted lo pueda escuchar. Voy a decirlo fuerte y claro. Este libro no está diciendo por ningún motivo que la salvación se pierde. Y quiero que usted lo grabe, porque hay las controversias de este tiempo que tiene muchas iglesias pentecostales y muchas iglesias semipelagianas y arminianos que toman versículos del libro de Hebreos para decir que la salvación se pierde.
Y yo quiero ser claro y decirlo bien fuerte que este libro no está diciendo esto. Uno de los temas primordiales de Hebreos es la total y absoluta suficiencia para nuestra salvación de la obra redentora de Jesucristo. De modo que nuestra salvación depende totalmente de esta obra que este autor presenta aquí en la carta de Hebreos, que es una obra total, hermano. La obra redentora de Jesucristo. Si hay uno de los libros que más afirma la seguridad de la salvación, es el libro de los Hebreos. Y quisiera dar un versículo, no quisiera hacer spoiler de alguno, pero quisiera tocar un versículo acá de Hebreos. Me perdona el que le toca, pero lo voy a tocar suavemente para demostrar esto. Dice en Hebreos 7, 23 y el capítulo 7, el versículo 23 y 25. Me dijeron que estaban mal las televisores, así que usted trate de buscarlo en su Biblia, en su tablet, en su iPad, celular, lo que tenga a mano. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién? Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos entender, hermano, que esta carta nos está diciendo que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo para siempre por nosotros, los que han creído. Es más, podemos llegar a la conjetura, podemos llegar a la resolución que, si bien es cierto, el libro del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 y el versículo 10, cuando nos dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, y después dice el que dice que no peca se engaña a él mismo y la verdad no está en él. Pero después en el capítulo 2 Juan está diciendo, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta que ese versículo está hablando de esto mismo? Que tenemos un abogado. Lo que Hebreos nos quiere decir es que nos debemos cuidar. Esto es lo que nos quiere decir Hebreos. Es que nos debemos cuidar y examinarnos si estamos en la fe. Porque puede que algunos de nosotros no seamos salvos. Algún día leía un libro que decía, no por nacer en un aeropuerto vas a ser un avión. Y no por nacer en un establo vas a ser un caballo. Por lo tanto, nosotros entendemos que Dios elige, pero no están las personas marcadas con una cruz y que no podemos saber quién es salvo y quién no es salvo. Esas personas van a demostrar por sus frutos que los va a producir el mismo Dios en las personas, en los cristianos que son salvos. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí debemos ser conscientes de que debemos estar examinándonos continuamente si estamos en la fe. Sí, pues el autor aquí está queriendo frenar, hermano, un poco aquellos que están mirando hacia atrás. Y no estoy diciendo que cristianos no pueden mirar hacia atrás, porque hay cristianos judíos que podían tener esa nostalgia que tenían de tener los sacrificios en el templo y que les gustaba esto, tener este coro gigante que era hermoso y que les gustaba, pero ahora tenían que comer la Santa Cena en sus casas.
Entonces las implicancias no eran lo mismo, no nos podemos comparar con ellos. No nos podemos comparar con ellos. Y ahora, ¿cómo el autor quiere frenar esto? Quiere frenar este pensamiento de algunos de querer volverse atrás. Y el autor lo quiere frenar con unos pasajes introduciéndonos en Hebreos capítulo 1. Mire, él lo quiere frenar con la supremacía del Evangelio. Y a medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo esto. Para hacerlo tendrá que demostrar la supremacía del mensajero. Jesús tendrá que ser visto como el superior a Moisés y aún a los ángeles. Y precisamente esto es lo que empieza a hacer el capítulo 1 de Hebreos. Y que tiene mucha relación con este capítulo que vamos a abordar en esta noche nosotros. Dice, luego establece la mayor dignidad de Jesús con respecto a los ángeles. O sea, lo mismo que nos hablaba el hermano Berna, que nos decía que Cristo es superior a los ángeles. Habiendo hecho estas aclaraciones, hermanos, el autor de Hebreos se propone a decirle a los hebreos que si Cristo es mayor que los profetas y los ángeles, esta revelación debe frenar el intento de abandonar el cristianismo. ¿Se da cuenta que esto es lo que planea hacer el autor? Y el argumento del autor es que si te quedas con la prefiguración que habían traído los profetas, que habían traído los ángeles, y vuelves al judaísmo, te quedas sin la salvación. Porque debemos entender que Cristo es el cumplimiento de esa prefiguración de la ley. La ley venía de parte de Dios, pero Cristo la vino a cumplir. Ahora nos vamos a encontrar, hermanos, entrando ya en el capítulo 2, nos vamos a encontrar con muchos indicativos. Los indicativos, cuando uno estudia gramática, la mayoría de las veces vienen antes que los imperativos. La gran mayoría de las veces. Y es muy interesante ver el versículo 1 del capítulo 2 que comienza por un por tanto. Y eso usted subráyelo. Y esta es una forma, hermano, de enlazar todo lo que se ha dicho anteriormente. O sea, este por tanto que nos está diciendo el libro de Hebreos es que se está refiriendo a todo lo anterior. Está diciendo, antes nos hablaba por los profetas, ahora, si vamos siguiendo el capítulo 1, yo remarqué aquí algunos textos que los voy a nombrar. Del capítulo 1 en adelante dice, si antes nos hablaba por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Que a través de Él Dios habló definitivamente y completamente, y acá está mostrando la superioridad del mensajero. Después sigue, nos dice que este es creador del universo, que hizo el universo. Que Cristo es creador del universo, que también es Dios mismo, es la imagen misma de su sustancia, nos dice. Es el sumo sacerdote por excelencia, porque a través de Él, porque a través de su propia vida nos purificó de los pecados, nos está diciendo el versículo 11, nos purificó de los pecados, ahora estamos en Cristo. Estamos posicionalmente en Cristo gracias a esa purificación de los pecados. Ahora muestra a Jesús como rey perfecto que se sentó a la diestra del Padre. Y también lo muestra como superior a los ángeles por la filiación de ser hijo de Dios. Y esto de ser superior a los padres va a dar a la implicancia que los ángeles le adoren. Y por tanto, hermano, también se traduce en consecuencia o debido a qué.
Y vamos a seguir leyendo, mire, en consecuencia, debido a que Cristo es superior a todo. En consecuencia que Cristo es superior a todos. Debemos atender diligentemente a lo que dice. Porque Dios habla hoy a través de Jesucristo, que es el mensaje superior. Debido a que ahora Dios ya está hablando por Jesucristo y tenemos que tomar mayor atención. Si antes tomábamos atención cuando este mensaje fue recibido por los profetas, fue anunciado por los profetas y fue entregado por los ángeles, le daban la relevancia. Ahora debemos darle la mayor relevancia porque es Cristo quien lo está hablando. Y cuando hacemos una investigación de algunos escritores judíos, vamos a entender que los escritores judíos ensalzaban prácticamente a Moisés. Había muchos que llegaban a escribir alabanzas a Moisés. Y también tenían un rollo ahí con los ángeles, que escribieron muchas cosas de los ángeles también los judíos. Que lo encontraban tan fabulosos que ellos escribían cosas que incluso son de adoración a los ángeles. Se pasaban. Entonces ahora el autor se presenta aquí ante estos creyentes y le está diciendo: por tanto, hermano, por tanto, en consecuencia, ¿qué? Cristo ahora nos está hablando y este es superior a los ángeles y es superior a Moisés. Debemos atender a las cosas que hemos oído, debemos atender a este mensaje, debemos tomar atención a lo que estamos oyendo. La exaltación del capítulo 1 es la razón y fundamento por la cual debemos atender la voz de Cristo. Cristo nos está diciendo que Él es superior a todo, por lo tanto tenemos que tomar atención. Y si realmente el cristiano, hermano, ha creído en el Señor Jesucristo, debe escuchar diligentemente la voz de Dios. Hay que leer las Escrituras. Mire, hay que leer las Escrituras como un mandato. No debe ser una carga. De hecho, hermano, aquí después de este indicativo viene un imperativo. Viene una orden. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Atendamos, dice la palabra del Señor. Necesitamos oír, hermano, el realce y con total atención la voz de Dios. Mire, la palabra traducida por atendamos significa del original sostener la mente hacia. Prestar atención, aplicar uno mismo a, adherirse a. Por lo tanto, el sentido inicial de esta palabra es llenar la mente de Cristo. Llenar la mente de Cristo. Prestar atención a su palabra. Ese es el sentido que tiene el contexto. Y mire, y Calvino escribió sobre esta palabra también en su comentario. Él dice, Calvino da este sentido al verbo cuando señala la diferencia entre esta clase de personas y el creyente diligente en los términos siguientes. Esto dice Calvino: una mente atenta es como una vasija capaz de retener el agua, pero la inconstante e indolente es como una vasija con agujeros. O sea que nunca está llena de la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, es un mandato, que atengamos, que nos llenemos la cabeza de la palabra del Señor, que atendamos a la palabra del Señor. Que estemos nuestras cabezas llenas
nuestros recipientes llenos de la palabra del Señor. Esto nos está queriendo decir. Yo tomando este ejemplo, hermano, allá en mi casa, un día, a veces se corta el agua. Entonces, ¿qué nos enseñó mi abuelita para regar las plantas? Nosotros llenamos tarros, no sé qué son de estos que vienen los aceites, bidones. Llenamos bidones y yo un día pesqué un bidón y lo llené para tenerlo ahí para las plantas cuando se corte el agua, y llené 2 bidones y los dejé ahí. Y de repente, hermano, vi un bidón que andaba, al otro día desperté y vi un bidón que había llenado yo y andaba volando por el viento se lo llevaba para allá. Y ese bidón, pucha, yo me lo miré y dijo, ¿quién le habrá botado el agua? Y fui a ver dónde estaba el bidón y resulta que donde lo había puesto estaba lleno de agua abajo. El bidón estaba roto. Y a esto es lo que se está refiriendo esta advertencia. Perdone el ejemplo muy casero que dé. Pero este ejemplo lo saco del ejemplo que dio Calvino. Que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque si no va a venir un viento, hermano, y nos va a llevar y vamos a andar por cualquier lado. Se está dando de cuenta el sentido de que atendamos. Atendamos. También tiene un sentido náutico. Esta palabra atendamos tiene un sentido náutico. Y los teólogos dicen que se puede aplicar gráficamente en un lenguaje de la marina. Eso dicen los teólogos. Es más, los mayores exegéticos están diciendo lo mismo de este versículo. Y este es el sentido que podríamos traducir y dice, mire, lo que dice lo exegético lo escribí textual para no robarle yo la idea y no quedarme yo con que yo lo traducí así. Dice, por tanto debemos anclar nuestra vida a lo que se nos ha enseñado. ¿Se da cuenta la intención que está queriendo dar el autor? De que llenemos nuestra cabeza de la palabra del Señor, debemos anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado para no naufragar y que las olas nos lleven de aquí para allá. Y este es el sentido original del verso. El texto nos está transmitiendo es que debemos estar imperiosamente escuchando la palabra de Cristo, porque Dios habla a través de Él. Dios está hablando a través de Él. Y hacerlo ocupando todos nuestros sentidos a la palabra, aplicando lo que Él dice a nuestras vidas. Muchas veces no ponemos atención. Y perdone que haga paréntesis aquí. Porque es muy importante esto, hermano. Y este autor quería que para los hebreos fuera importante. ¿Sabe que yo me acordaba, perdón que sea autorreferente, me acordaba de mi pastor y algunos me molestan porque yo lo tomo de ejemplo a veces pero no, estoy dirigiéndome a que este hombre que estaba escribiendo esta carta tenía un corazón pastoral tremendo. Porque él quería que ellos estuvieran repletos de la palabra de Dios. Y yo me acordaba que a veces la verdad que nunca veo los WhatsApp, pero me contaron. Me contaron que mi pastor manda el audio de Hebreos. Y yo le dije, ¿por qué? Si lo puedes leer en la casa. Y se la pregunta. Me dijeron, no, es que hay algunos que están cortos de vista y no ven bien. Y yo lo encontré tan igual a este autor, que quería que aquellos que no pueden leer, aquellos que les cuesta, hermano, que están cortos de vista y les cuesta leer la escritura porque la letra es muy chica, que ellos también pudieran atender a lo que
la palabra de Dios nos estaba diciendo. Este era el pensamiento que tenía el autor aquí. Y fíjese que no es una opción, hermano, que usted pueda atender a la palabra del Señor. Porque dado a que Él es superior a todo lo otro, usted tiene la obligación de atender, porque es un mandamiento. El Señor dice, atiende. Es un mandamiento. Por esto Pablo también le escribe a Timoteo, hermano, exhortándole. Y le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y aquí el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, persiste tú porque la salvación se pierde. No, le está diciendo, persiste porque lo que has aprendido, llénate de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esto tiene una implicancia. Cuando viene, hermano, la dificultad, viene el problema, viene el pecado muchas veces. Porque cuando no estamos armados con la palabra del Señor, es muy difícil que el pecado entre y nosotros lo naturalicemos. Entonces estas advertencias son para nosotros, para los cristianos. Nos está diciendo que atendamos a esto, hermano, así como Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, guarda lo que has aprendido para que en el momento que venga eso, ¡pum!, lo pongas a disposición, no sé, puedas salir de eso. ¿Y sabe qué? Es de mucha importancia esto. Cuando yo era niño, bueno, no era tan niño, tenía unos 15, 16 años. No quiero hablar de mí, pero voy a dar un ejemplo corto, es que no se preocupe. Un día me hablaron por chat, por Messenger, hermano, se me cayó el carnet, perdón. Un correo, la verdad no era ni siquiera Messenger. Correo. ¿Y sabe qué? Me habló una mujer y me empezó a hablar cosas, hermano, que no son sanas. ¿Y sabe qué me ayudó a escapar de eso? La palabra. Y a esto es lo que el autor quiere estarle diciendo a estos autores. Oye, la palabra de Dios te va a ayudar a no deslizarte, a no caer en estas cosas. Estoy tratando de ser práctico, hermano, para que usted pueda entender el versículo difícil. Es de real importancia atender a las Escrituras entendiendo que ellas nos ayudarán en los momentos de dificultad que atravesamos. Esta preocupación por despertar a sus lectores es central en Hebreos. Vamos a notar que estas exhortaciones aparecerán en el libro de Hebreos frecuentemente. Frecuentemente. Va a estar hablando de doctrina y de repente va a venir una exhortación. Va a venir un cuidado. El autor les quiere comunicar lo mismo que comunicaba el apóstol Pablo a los colosenses. Y ahí dice que si ustedes han resucitado con Cristo, la consecuencia de esto es buscar las cosas de arriba. Ahora, si el creyente, mire, aquí vamos separando a estas personas estas distintas personas que estaban en Hebreo. El que es resucitado por Cristo, ¿qué va a hacer? Buscar las cosas de arriba. Esta es la consecuencia de haber resucitado con Cristo. Y en los labios del salmista sería meditar en tu ley de día y de noche. Eso es lo que debe hacer el cristiano. Debe armarse de la palabra de Dios, debe tomar atención a las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dado y armarse con esto.
Porque si nosotros perdemos, hermanos, la brújula que es Cristo, déjeme decirle que estaríamos en peligro de deslizarnos. Estaríamos en peligro de caer. Quizás no caer de la salvación, pero caer a un pecado. Caer a un pecado, hermano. Mire, la palabra deslizarse en el griego es pararreo. Lo pronuncié bien, hermano, porque ¿sabe qué? Yo tengo logos. Y en logos aprieto la palabra y pongo pronunciación. Y el logo me la pronuncia. Y la puse como 20 veces para pronunciarla bien. Porque déjeme decirle que aquí hay hermanos de Berea que después cuando uno se baja y me dicen, hermano, la pronunciaste mal. Así que esta palabra, hermano, deslizarse en griego pararreo, significa ir a la deriva. Y tiene la idea de que el marinero se descuidó y se pasó del puerto en el cual debía llegar. ¿Se da cuenta? Que muchas veces es como ese bidón que le estaba diciendo yo, cuando no estaba lleno de la palabra de Dios, estaba liviano, hermano, pasó el viento y lo tiró por allá. En cambio, el que estaba lleno de agua, que es el conocimiento de acá, pongamos estos dos, ¿qué es el conocimiento? Ese ni se movió. Y la verdad, hermano, que yo cuando estoy meditando en la palabra, voy meditando en la palabra, y la verdad que estoy trabajando y estoy haciendo, comparando las cosas, estoy en esto, llenándome de la palabra y también comparando estas cosas. Me llamó totalmente la atención esto. Algunos traducen así estos versículos. Debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado, no sea que el barco de la vida se nos pase del puerto y acabemos en un naufragio. Y esto, hermano, es una forma ilustrativa de poder entender que tengamos el ancla firme puesta en el lugar correcto, que significa oír permanentemente al Señor. Debemos estar ocupados, hermanos, de no deslizarnos y oír la palabra del Señor permanentemente. Una iglesia fuerte es una iglesia armada por la palabra de Dios. A la iglesia de Berea no se le podía venir y hablar cualquier cosa porque ellos estaban examinando, ¿acaso eso estaba en la Escritura? Y esto es real, hermano, porque van a venir gente acá y se va a parar acá y van a decir cosas que no son, y nosotros tenemos que estar armados con la palabra del Señor para desechar aquello que no es de Dios, para desechar aquello que no está en la palabra, para desechar el humanismo que ha impregnado los púlpitos. Estoy poniendo guaches, perdón. Y quisiera volver a citar a Pablo. Y en el mismo versículo, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es por eso que debemos estar atentos para poder darnos cuenta cuando estamos cayendo. Porque, hermano, es una mentira que el hombre no pasa depresión. El cristiano sí puede caer en depresión. Y muchas veces el cristiano puede caer en pecado. Y déjeme decirle que ese es un descuido de no estar atento a la palabra del Señor. Déjeme decirle que el pecado más silencioso
puede destruir la vida de un cristiano veraz, fuerte. Es más, la Biblia no habla de aquellos. Hay alguno que cometió un adulterio y fue mandado a disciplina, pero la iglesia después le restituyó. Hay consecuencias de nuestro pecado. Dios nos deja, hermano, su pecado sin consecuencia. Es por eso que debemos estar atentos a esto. Debemos estar atendiendo, hermano, para no deslizarnos. El letargo muchas veces, hermano, nos hace caer a la religiosidad, desmotivación por las cosas de Dios. Y esta es una descripción clara de que algo grave está pasando en nuestra vida espiritual. Muchas veces decimos, oh, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de hacer nada. Me cargan los coros de la iglesia. Un ejemplo. Yo sé que a nadie le carga acá porque son coros cristocéntricos. Pero puede estar entrando eso en el cristiano. Y el Señor que está por intermedio de Hebreo está queriendo decir que le está queriendo decir a esta iglesia que esté atento, que se esté armando con la palabra de Dios. Mire, el autor no está diciendo en este texto que era una realidad que estaban viviendo estos hermanos, porque quizás hay algunos que no estaban viviendo esta realidad. El autor le está diciendo que tenían que estar atentos a un peligro que podía venir, a un peligro que se puede aproximar, porque la iglesia no está exenta a poder caer en desmotivaciones, en religiosidad, en venir porque tengo que cumplir. Hay exhortaciones, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay exhortaciones, hermanos, claras en las Escrituras. En cuanto a esto, en cuanto a la tibieza que va tomando el cristiano, no porque ser cristiano vamos a estar siempre empujando. Y esto es lo que quiere evitar el autor. El versículo 2 comienza con un porqué. Y nos está dando los argumentos de por qué debemos prestar tanta atención diligente a este mensaje. Y un mensaje divino que nos llega por medio de Cristo. Y va a explicarnos que debemos tomar atención para que no venga ese castigo y consecuencias sobre nuestras vidas. Pero esa es la explicación y argumento del versículo. ¿Usted cree que Dios es severo? Dios es severo. Lo podemos ver en la Escritura. Aquel que salió a trabajar en el día de reposo, Dios le mató. Dios dijo, apedréele. Dios es severo. Aquel que quiso tomar el arca, murió. Dios es severo. Pero estos son ejemplos para que nosotros entendamos que Él es severo. Aquellos que mintieron en su ofrenda, en Hechos, cayeron muertos. Pero estos son ejemplos para mostrar la severidad de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que estar diligentes porque Dios es severo. Hay consecuencias de nuestro pecado. Hay consecuencias, hermano. Pero lo realmente importante es que ellos tenían que ser súper diligentes en escuchar la voz de Cristo. Debían estar pendientes de darle el lugar que merecía Cristo en el culto. Y yo puse una pregunta aquí.
Y me hice la pregunta yo. Pues ¿realmente estos oidores le habían dado el real realce a que la palabra es la voz de Dios misma? Porque muchas veces cuando pecamos no pensamos que Dios está al frente nuestro. Entonces el autor quería que ellos le dieran el realce a lo que realmente es la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 3. Y aquí se nos pone difícil. Ahora eso que el autor nos está diciendo en el versículo 1 que debemos atender con diligencia es lo mismo que él menciona como algo que ha sido descuidado en el versículo 3. ¿Se da cuenta? Lo voy a leer de nuevo. Escuche. El autor nos está diciendo en el versículo 1 que debemos atender con diligencia. Es lo mismo que él menciona como algo que ha sido descuidado en el versículo 6. ¿Y qué estaba siendo descuidado? El mensaje de salvación. Eso estaba siendo descuidado. Y el versículo 3 nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. En el 1 nos dice que debemos atender con diligencia y en el 3 nos dice que hay algo que trae consecuencias si se hace con negligencia. Hay algo que trae consecuencias si se hace con negligencia. Es por eso que es absolutamente necesario, hermano, que atendamos al mensaje de salvación, que viene del mismo Cristo, que en el capítulo 1 fue descrito de forma tan gloriosa, lo pudimos ver, como el hermano Jacob nos describía esto de forma tan gloriosa. Esto nos ayuda a entender que lo que estudiamos en el capítulo 1 es imprescindible para caer con todo su peso al capítulo 2, versículo 1. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje principal de Dios para los hombres. Y no es tan solamente que Él lo que habló, sino que Él mismo es el mensaje y el mismo Juan lo dice. O sea, ¿saben quién es el mensaje? No es que solo lo haya dicho Jesús, sino que el mismo Jesús es el mensaje. Por lo tanto, debemos colocar más atención a esta salvación. Y primera de Juan 1, del 1 al 4 nos dice así, nos aclara esto, que Cristo es el mensaje. Nos dice lo que era desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el... Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó en carne. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Se da cuenta la importancia de Cristo? Y la importancia de la palabra. La importancia de la palabra, que el mismo Cristo es. Es por eso que debemos colocar atención, poner tanta atención, porque es una salvación tan grande esta. Es tal la atención que tenemos que poner.
El gran tema de la Biblia es Cristo mismo. El gran tema de la Biblia es Cristo mismo. Y esta gran salvación. Estas son advertencias, hermanos, que debemos tener. ¿Por qué? Porque el libro está hablando a tres personas distintas. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 13, nos dice, nos aclara esto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Sabe qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Llénate de la palabra del Señor. Que tu motivo de llegar acá sea escuchar la palabra del Señor y armarte con la palabra del Señor. Para que no nos deslicemos. Porque Dios, mira, esto es lo que hace el cristiano. Lo voy a repetir, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que nos está produciendo estas cosas en nosotros. Entonces debemos preocuparnos, hermanos, si no estamos queriendo ocuparnos de la palabra del Señor. Debemos preocuparnos cuando hay una cierta apatía a las cosas de Dios. Porque Dios es el que produce estas cosas. Sin embargo, en la historia de la iglesia, hermano, y en la historia de la Biblia, hay personas que dicen ser profesantes, pero no lo son. Hay personas que dicen que son creyentes, pero no lo son. ¿Y sabe cómo Dios los trata? En Mateo capítulo 7, el versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El conocer a Dios es conocerle íntimamente, tener una relación con Él. Tener una relación con su palabra, tener una relación con sus enseñanzas. Como nos enseñaba nuestro pastor en esa serie, Conociendo a Dios. Cuando nos citaba en Génesis capítulo 4, nos habla ahí de un conocer más íntimo, de una relación íntima. Ese conocimiento. Más aquí, el Señor Jesucristo le está diciendo a estos judíos, le está diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y déjeme decirle que hay muchos en la iglesia que vienen porque les gusta el coro. Y quizás hay muchos que siguieron a sus familiares aquí en esta iglesia, de los hebreos. Hay muchos aquí que siguieron a sus familiares y estaban ahí porque les gustaba el culto cristiano. Porque les gustaba la liturgia que tenían, porque habían aprendido, habían adquirido conocimiento de Cristo, se les había enseñado que este Cristo era glorioso, habían tenido información. Pero Isaías habla a aquellos que tienen un culto religioso y formalismo vacío. Y Isaías dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pero Jehová, me hubieran dicho ellos, si tú lo mandaste, tú mandaste que hiciéramos sacrificio.
Pero Jehová, mire lo que está diciendo, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Y quizá a estos hombres les agradaba tener este culto. Se sentían cómodos haciendo estos sacrificios. Eran religiosos. Estaban cómodos con estas cosas. Pero más adelante en Isaías 29:13 dice el Señor, dice Jehová, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y fíjese que muchos de estos oyentes estaban en distintas iglesias apostólicas. Muchos de estos que les gustaba venir a la iglesia, ¿por qué? Porque se sentían en familia. Porque ellos tenían todo en común y decían, ¡ay, es tan lindo que tienen todo en común! Me gusta, me siento cómodo. Pero aquel que es hijo de Dios toma estas advertencias en manos claras y no viene a la iglesia porque se siente cómodo. Viene a la iglesia porque necesita oír de Cristo, porque Jesucristo es lo máximo en su vida, porque Jesucristo es el todo de su vida, porque Jesucristo es su Salvador y a Él quiere oír. Porque este tan grande Salvador me quiere hablar. Y yo tengo tantas ganas de escucharle. Tengo tantas ganas de oír su voz. Y aunque a veces me dice cosas que tengo que hacer y que yo estoy mal y me siento mal, pero me ayuda. Y esto es lo que pasaba en Hebreos. Estaban estas dos personajes. Pero déjeme decirle que el que es cristiano va a amar la palabra de Dios. A petición de un predicador, me dijo que tratara algo importante. Me dijo, hermano, ¿podríais dejar claro que este versículo no está diciendo que la salvación no se pierde? Y no, este versículo, usted lo ha escuchado, está diciendo que tome atención al mensaje. Está haciendo una advertencia. Y nosotros, hermanos, cuando alguien viene aquí y toma este versículo para decir que la salvación se pierde, hermano, lo voy a decir con responsabilidad. Hebreos no está diciendo que la salvación se pierde. No está diciendo explícitamente la salvación se pierde. Y quiero que usted me tome mucha atención a esto, porque la hermenéutica dice algo muy importante. Que hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros más claros. ¿Qué significa eso? Que si usted se da cuenta que cuando entramos y ponemos este texto y lo ponemos en contexto, lo vamos a entender perfectamente. Aquí no está advirtiendo de algo, no está diciendo que algo se pierde, porque lo pusimos en contexto. Está diciendo que nos armemos, que nos preocupemos de la palabra que es el mismo Cristo. Entonces, ¿qué dice la Escritura de la salvación? Y quiero que usted tome atención porque voy a hablar algunos textos sobre esta salvación, que está segura.
Cuando las personas llegan a conocer a Cristo, hermano, como Salvador, entran en una relación, esa relación que le estaba hablando, una relación íntima con el Salvador. Y que esa relación íntima garantiza la salvación del creyente. Anote usted, Judas 24. Nos dice, declara, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No sé acaso usted me va siguiendo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabe qué? El poder de nuestro Salvador es el que nos libra de la perdición. El poder de este gran Salvador es el que nos libra de la perdición. Le corresponde a Él, no a nosotros, presentarnos ante el Padre. Es más, cuando Él nos purificó, hermano, nosotros pasamos a formar parte de Él. Fuimos introducidos en Cristo. Y dado que estamos en Cristo, estamos seguros. Nuestra salvación eterna es el resultado de que Él nos guarda sin caída. No es el resultado de que usted se esfuerce. Nuestra salvación eterna, hermano, el que no podamos perder la salvación, no es el resultado de que nosotros nos esforcemos. No, tenemos que armarnos con la palabra de Dios. Porque la salvación es del Señor. El Señor Jesucristo proclamó en Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29, mire, sígamelo. Dice, y yo les doy vida eterna. Eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tanto el Padre como el Hijo nos tienen en sus manos. ¿Y quién nos va a poder arrebatar de la mano del Padre y del Hijo? Nadie. ¿Se da cuenta? Efesios 4:30. Voy a dar algunos nomás, hermano, porque una cantidad, como algunos dirían, no, yo puedo dar 30 y tantos versículos, pero no es necesario, hay versículos explícitos. No me estoy refiriendo a nadie, Efesios 4:30 nos dice que los creyentes han sido sellados para el día de la redención. Oh. Sellados para el día de la redención. Mire, si este sello no fuera seguro, serían sellados hasta el día que apostataran. Sellados hasta el día que se cayeran. Sellados hasta el día que pecaran. No, están sellados hasta el día de la... Y esto es una garantía. Es una garantía. Juan 3, 15 y 16 nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La vida eterna no es una vida que se acaba. No, te caíste, perdiste. Ya no es eterna, es transitoria. Dios es un Dios veraz. Mire, y el argumento más poderoso de la seguridad eterna se encuentra en Romanos 8. Bueno, para mí. Hay algunos que tienen otro.
8, 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra seguridad eterna se basa en el amor de Dios hacia aquellos que Él mismo ha redimido. Nuestra seguridad eterna ha sido comprada por Cristo. Por lo tanto, por definición, hermano, por definición, uno no puede ser un creyente incrédulo a la vez. Perdón, uno no puede ser creyente e incrédulo a la vez. Por definición, no, esto no puede existir. No existe. Deducimos pues que para el autor de Hebreos, los que habían vuelto al judaísmo, habían demostrado con ello que su fe nunca había sido aquella fe que une al creyente definitivamente con Cristo. Porque se ha fijado usted cuando usted está hablando de esto y está diciendo, no, pero es que yo conozco un hermano, a usted le tiran ese argumento. Usted está hablando de textos potentes de la salvación y dice, no, es que yo conozco un hermano que era oficial de la iglesia. Y él sirvió toda su vida al Señor. Y ahora anda en el mundo. O sea, perdió su salvación. Hay muchos que han participado en la iglesia, hay muchos hermanos que se han criado en la iglesia y han gustado de los beneficios de la iglesia, del bautismo muchas veces, de muchas cosas, de lo que se le enseña. Pero Juan dice de aquellos que se van esto. Primera de Juan 2:19. Mire, escúchelo. Salieron de nosotros, pero, el pero de Sproul que debe estar ahí en su oficina todavía gigante, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Porque el que empezó la obra, ese la va a perfeccionar, hermano, hasta el día del fin. Por tanto, amados, para terminar, estas son advertencias y las debemos tomar de esta forma. Estas son advertencias y las debemos tomar de esta forma. No relajarnos. No relajarnos. Dado que el pecado muchas veces puede ser tan imperceptible que nos puede llevar a deslizarnos. Y en esto tenemos que tomar atención. Déjeme decirle que su pecado era tan grande que tan grande Salvador tuvo que venir y humillarse y hacerse hombre para poder venir a vivir la vida que usted no pudo vivir. Porque ciertamente no podemos vivir sin pecar. Lo que hace la ley es que nos lleva a Cristo. Y Cristo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió la vida que nosotros no pudimos venir. ¿Y qué hizo con eso? Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gracias a que Cristo vivió la vida que no vivimos nosotros, es que hoy podemos estar tranquilos y seguros en Cristo. Por lo tanto, esto no nos habla de que podemos perder la salvación, sino que nos habla de la ocupación que debemos de tener, de la preocupación que debemos tener a almarnos del mensaje de Cristo y a considerar esta salvación. Y considerando esta salvación tan grande, vamos a tener un caminar recto
buscando al Señor. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, a Él brindo honra y gloria. Estoy botando todas las pilas que estaban acá. Perdonen. Así que vamos a orar por su palabra. Amado Dios, en esta hora le damos muchas gracias. Le damos muchas gracias, Señor, por cuanto usted, Señor, nos ha salvado, Señor, y nos ha puesto en este redil. Y siempre hemos escuchado, Señor, en la voz de los ancianos, que Dios habla a tiempo. No sea, Señor, que estemos descuidando su palabra. No sea que estemos descuidando su palabra, Señor, y nos pase lo de David, que descuidó el reinado y en vez de estar en la guerra, Señor, estaba de ocioso en el castillo y fue tentado y cayó. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar ocupados en lo que tú nos estás diciendo, a darle el real valor a esta palabra, a esta salvación. Ayúdanos, Señor, a ser comprometidos, Señor, con el Evangelio, a estar involucrados con tu palabra, Señor, y poder vivirla día a día, Señor. Cuando la recibamos acá, esta palabra, Señor, pueda hacer vida en nosotros. Y si estábamos debilitados, Señor, tú en esta noche fortalécenos, Señor. Tú en esta noche fortalécenos, Señor, y haz que nos preocupemos, Señor, de tu palabra, para poder estar firmes, Señor, cuando vengan vientos, cuando vengan mareas, Señor, y nos quieran derrumbar. Gracias, Señor, por todo lo que has hablado en esta hora. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén.